Amén. Dios le bendiga en esta bonita, hermosa mañana que Dios nos da. Es un privilegio de parte de Dios para nosotros el poder estar aquí y ser nosotros quienes ofrezcamos el culto a nuestro Señor. Esto es una bendición de parte de nuestro Dios. Y bueno, hermanos, después de este momento tan especial de adoración, alabanza que hemos tenido para nuestro Dios, ahora llega el momento de escuchar la palabra. Y por eso voy a invitarle que busquemos ahí en su Biblia, libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer en el verso 24 hacia adelante. Del 24 hacia adelante. Y yo le voy a decir dónde vamos a detenernos. Vamos a ir hasta el verso 29. Hebreos 11, 24 hasta el 29. Bendito sea Dios. Doy gracias a Dios, hermanos, que nos guardó, que habíamos ido tan lejos. Y Dios nos guardó y nos libró de todo mal. Y fueron 2 semanas, yo ya no aguantaba, hermanos. La segunda semana yo ya no aguantaba. Porque muy largo, 2 semanas, fueron 15 días y la primera semana fue en Israel y la segunda semana fue en Egipto. Y Israel estaba muy bien, un aprendizaje tremendo, todo un seminario eso, una riqueza de conocimiento. Pienso que eso es para todos los que conocemos un poquito la Biblia, nos es de gran beneficio, sentimos, ¿verdad?, una riqueza. Y entonces la otra semana fue a Egipto, y la razón de ir a Egipto fue porque en Egipto está el Sinaí, el monte Horeb o el monte Sinaí, donde Moisés recibió las tablas, y entonces eso yo no me lo quería perder. También está la ruta el desierto, donde Moisés abrió el mar y las aguas amargas y todo eso. Entonces por eso no me lo quería perder, pero ya no aguantaba. 2 semanas, hermano, tremendo. Lo único, cada día de aprender mucho, una riqueza de conocimiento que yo llego a pensar que si las iglesias supiéramos, hicieran todo lo posible por enviar a sus pastores, porque es una riqueza de conocimiento. Pero bueno, para gloria de Dios, gracias, hermanos, por los que oraron de corazón, por los que andábamos allá, y Dios nos guardó y es una bendición. Estamos aquí felices, como que, ¿verdad? Ya pasaron 2 semanas, como que no salimos. Lejísimo, hermano, 28 horas de regreso en aviones. 28 horas porque hubieron 2 escalas, no hay vuelo directo de aquí. Eso está, hermano, que, ay, Señor, bueno, ya usted está de pie. Por eso el día de la vigilia no vine, hermano. Ya llegamos noche, pero veníamos 28 horas, hermanos. Eso es terrible, hermano. Ya no aguanta uno. Eso. Así que el que vaya a ir, piénsele bien, pero sí es excelente ir. Hebreos capítulo 11, hermanos, verso 24 hacia adelante. Dice así la palabra del Señor. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, hablando de Moisés todavía, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén, hermanos. Ahí la palabra del Señor. Encomendémonos para que sea Dios hablando a nuestras vidas en esta hora. Señor, aquí estamos ya listos para hablar tu palabra otra vez. Señor, que tu palabra sea entendida, sea clara. Bendícenos como siempre con ella.
que no retorne vacía, que nos edifiques, que nos invites a través de tu palabra a imitar los pasos de Moisés, que nos incentives con tu palabra a querer imitar, Señor, los pasos de aquel hombre, Señor, que fue de bendición para aquel pueblo de Israel. Señor, úsame para tu gloria. He aquí mi intelecto, Señor, he aquí mi cuerpo, he aquí todo mi ser delante de ti. Utilízame para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, hermanos, tomen asiento y entremos a la palabra del Señor. Hemos empezado a las 11 de la mañana, a las 11 en punto la predicación, y entonces hay un buen espacio para hablar la palabra. Así están las cosas, mis hermanos. Gracias a todos, la iglesia, los visitantes que están entre nosotros, son bienvenidos a este lugar. Nos da gusto que estén entre nosotros. Las personas que han escogido recientemente este lugar para congregarse y quedarse aquí con nosotros, les decimos que son bienvenidos. Nos da gusto, nos da alegría, y nosotros para eso existimos. Esta iglesia no es de nadie, no es del pastor, ni de ningún líder, ni de solo una persona. Esta iglesia, este lugar aquí es de todos, y es el lugar que Dios preparó para que juntos alabemos al Señor aquí y lo esperemos hasta que sea necesario, hermanos, hasta que Él venga. Así que contento de estar aquí de nuevo con ustedes, y una bendición de parte de Dios. Hablemos esta palabra, hermanos. Quiero hablar de la fe de Moisés. La fe de Moisés, como a veces se ha dicho, la fe de Noé, la fe de Abraham, la fe de Josué. Hoy quiero hablar de la fe de Moisés. Moisés, hermanos, fue un ejemplo de renuncia. De renuncia. Moisés es un buen ejemplo de renuncia a la fama, al reconocimiento, a los placeres del mundo, de renuncia al pecado mismo. Moisés es un gran ejemplo de renuncia a todas estas cosas que acabo de mencionar. Y por lo tanto Moisés es un hombre digno de imitarlo. Hemos hablado a través del tiempo, hemos hablado tantas cosas de Moisés. Y por eso hoy, una vez más, hermanos, quiero considerar la vida de este hombre y extraer de él unas enseñanzas que estoy seguro que no las terminamos hoy, y quizás ni el otro domingo, y no sé cuántas veces más, porque contiene tantas lecciones para nuestra vida que son tan útiles y podemos extraerlas hoy. Por lo tanto, pues entonces mi tema será la fe de Moisés. Y bajo ese tema voy a hablar bajo una primera parte que será Moisés, un ejemplo de renuncia, como ya lo mencioné. Moisés, un ejemplo de renuncia. Todos aquí conocemos la historia de Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés. De niño, en el canasto, la canasta en el río Nilo, en medio de los cocodrilos, todo eso. Y conocemos la historia de Moisés, pero llega el momento cuando deja de ser niño y empieza a evidenciar su fe, Moisés. Y de eso hablemos ahora aquí, rápidamente, entrémonos. Hebreos 11:24. Bueno, Moisés fue el nieto de Faraón. El nieto de Faraón. El nieto de Faraón porque lo crió, y sabemos la historia, la hija de Faraón. Lo adoptó la hija de Faraón. De manera que para Faraón, Moisés venía a ser el nieto. Y por ser Moisés el nieto de Faraón, si vieran, hermanos, eso, algo que he aprendido en estos días es
la enfermedad del poder del hombre. Los faraones. Siendo Moisés el nieto de Faraón, algún día Moisés sería el heredero del trono también. Recuérdese que el niño Moisés se está criando en el palacio. Y como bien se ha dicho, los nietecitos se quieren como un nieto dicen que se quiere. Yo no he vivido esa experiencia, pero dicen que un nieto se quiere como si fuera el propio hijo. Es más, hay personas que dicen que a los nietos los quieren y hasta les toleran tantas cosas los abuelitos. Lo que no le toleraron a los hijos se lo toleran a los nietos. Lo que quiero decir es que Moisés era visto por el hombre más poderoso del mundo, aquel faraón, era visto como el niño consentido, a quien había que darle los mejores privilegios. Moisés, siendo el nieto de Faraón, tenía hermanos, tenía asegurado su futuro allá en Egipto, en el palacio del rey. La Biblia dice que fue educado de la mejor manera. Moisés fue educado, instruido de la mejor manera, dice el libro de los Hechos. De manera, hermanos, que allí está Moisés en el palacio de Faraón, y lo que pensamos o se cree es que algún día Moisés llegaría a ser el heredero del trono en Egipto. Era el niño consentido. Entonces, si Moisés consideraba o hubiera sentido contentamiento con quedarse en ese palacio, entonces para Moisés esto era la oportunidad de su vida para alcanzar en los términos humanos, o lo que hoy día se le llama el éxito humanamente hablando. Quedarse en el palacio para Moisés era asegurar su futuro, una vida de deleites en todos los sentidos. Yo quiero en esta mañana que miremos, traigo 6 puntos, 6 cosas, pero voy a dividir 3 y 3. Los primeros 3 van a ser las 3 cosas que Moisés, estando en el palacio, por fe las sacrificó, las menospreció, las puso a un lado por causa de la fe que abrazó. Por causa de la fe que abrigó, puso 3 cosas por un lado, y también voy a mencionar otras 3 que escogió, que no son cosas fáciles tanto de desechar como de escoger. Número 1, cosa que Moisés sacrificó al dejar el palacio del faraón. Número 1 cosa que despreció. Ya he dicho que Moisés en el palacio, lo más seguro es que iba a llegar a ser el faraón en un momento dado. Pero este hombre llega a un momento cuando tiene que decirle a su mamá que la adoptó, que era la hija del faraón, llegó a decirle: no quiero más llamarme tu hijo. No quiero más llamarme tu hijo. Y eso es lo que acabamos de leer aquí en el 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Llegó un momento, ¿sabe a los cuántos años? A los 40. Ni siquiera era un niño que no sabía lo que hacía. Tenía 40 años. Cuando se dice que a los 40 años es cuando uno alcanza la plenitud de la vida. A los 40 años se puede decir que uno está en la flor de la vida. Se dice que la juventud, la flor de la vida en la juventud son los 15 años. Pero en la realidad la flor de la vida del hombre son los 40 años. Antes de los 40 años, mire, de los 20 y algo, con todo el respeto con el que no es así, pero antes de los 40 años, a los 20 y algo, cualquiera gasta sin pensar el futuro, malgasta. Lo que quiero decir es que llegando a los 40 años se dice que es la edad de la madurez. Cuando uno sabe lo que quiere, cuando uno empieza a preocuparse por su futuro, por los años altos, cuando le entra la aflicción si no ha hecho nada. Si usted llega a 40 años y no ha hecho nada para vivir su vida, le va a embargar una aflicción. Y se va a afligir cuando mira a otros.
Cuando tiene 20, cuando tiene 18, no se preocupa de estas cosas. Por eso se dice que la flor de la vida son los 40 años. Uno en los 40 años, hermano, y se lo decimos por experiencia, uno está, hermano, en los 40 años. Yo tengo 45, ya me pasé 5, pero bueno, en enero cumplo los 5. Pero, hermano, no me dejan mentir, y todos los psicólogos saben, y todo el mundo sabe, que a los 40 años es lo máximo de la vida, la flor de la vida. Usted está en el top de la vida. De ahí para allá va a empezar ya en la otra mitad. Ya va a ir para descender. A los 40 años es que el sol está arriba de usted. Su esplendor, puede discernir todo, sabe lo que quiere en la vida, todo. Ya medita las cosas, ya no se deja ir por emoción, ya sabe lo que quiere. El sol está arriba de usted. De los 40 años el sol empieza a pasar para las espaldas. Bueno, lo que quiero decir es que Moisés a los 40 años no era un niño, pues. Es en el momento de madurez cuando él decide y dice: no voy a llamarme más hijo tuyo, le dijo a la hija de Faraón. Me voy. Entonces, primera cosa a lo que renuncia o que sacrifica Moisés aquí es a la posición. ¿Qué sacrificó Moisés en este asunto, en este pasaje que estamos leyendo? ¿Qué sacrificó, pastor? Sacrificó la posición. Sacrificó la posición política. Te dejo de lado posición política. Rango, reconocimiento, lo pongo de lado. Influencia, autoridad, títulos, honor, reconocimiento, riquezas. Moisés está diciendo: lo dejo de lado, renuncio a llamarme el hijo del palacio, renuncio a llamarme hijo de la hija del rey. Riqueza, honor, influencia, autoridad, reconocimiento, placeres, todas estas cosas, lo dejo de lado. Cuando él rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón, está sacrificando la posición, dejándolo de lado. Y sabe, hermano, todo esto que acabo de mencionar, todo esto estaba delante de Moisés, estaba a los pies de Moisés. Y estas son las cosas por las que los hombres hoy día buscan. Esto es lo que tanto se busca hoy día: fama, riqueza, reconocimiento, renombre, títulos, todas estas cosas. Sin embargo, Moisés está diciendo: renuncio a todo esto, lo pongo de lado, no seré más el hijo del palacio. Y todo por una razón. Lo vamos a decir al final, todo es por una razón. Está poniendo de lado todo esto. Miren, hermanos, esto no es sencillo. Nosotros le pasamos por encima, pero si bien dicho está aquellas célebres palabras, usted lo habrá escuchado más de una vez. ¿Quiere saber quién es una persona? Dale poder y dale riqueza. Dale autoridad, dale posición, dale poder. Dale poder y sabrás lo que se va a convertir, en lo que se va a convertir. Era el más humilde, era el que no hablaba, era lo que aquí. Pero cuando se llena de poder, de autoridad y todo esto, que Dios nos libre. Y Moisés está diciendo: dejo de lado la posición, dejo de lado todo esto. Yo le pregunto a usted: ¿cuál es el impulso natural de los que tienen dinero, poder, y de los que tienen posición? ¿Cuál es el impulso que nace por naturaleza? ¿Cuál es? De los que tienen, oiga, de los que tienen dinero, los que tienen poder y los que tienen posición. ¿Cuál es el impulso natural que les surge? ¿Sabe cuál es el impulso natural? Lo que surge por naturaleza: ver a los demás como inferiores, ver a los demás como sus esclavos, ver a los demás como sus sirvientes, ver a los demás como sus servidores. Se vuelven arrogantes. La posición es la que lleva a todas estas cosas. Y Moisés aquí está diciendo:
Dejo de lado todo esto. A mí me llama la atención y vengo impregnado de esto. Se lo quisiera decir, pero usted puede pensar, solo de eso habla el pastor, de aquí para adelante, solo eso va a querer hablar. Pero miren, no importa que no avance mucho ahora. La posición enferma a mucha gente. Y si nos vamos a la realidad, lo que vivió Moisés, quién sabe que usted y yo, o de todos los que estamos aquí, hubiésemos podido renunciar a lo que renunció Moisés. Hoy es fácil escucharlo, es fácil pensarlo, pero vivirlo seguramente debe ser otra cosa. Saben, hermanos, que Herodes el Grande, esta vez que hemos ido por allá, Herodes el Grande tuvo 5 fortalezas. ¿Saben de Herodes el Grande, el de la Biblia? Tuvo 5 fortalezas. Y de las 5 fortalezas, nosotros fuimos a 3. Y a los lugares donde fuimos, hay una, hermanos, por Jerusalén, hay una fortaleza donde Herodes el Grande mandó a construir un gran cerro. Lo mandó a construir. Mandó a construir un gran cerro, pero se dice que primero edificó con pura roca. Hermanos, un palacio. Y teniendo el palacio de pura roca, lo hizo un cerro, un cerro, tierra. Al punto, hermano, que si el enemigo le llegaba a Herodes el Grande, hermanos, tenía una desventaja completa. Para uno ir a la fortaleza de ese hombre tuvimos que subir, caminar por el cerro, llegar hasta allá a lo alto, y allá a lo alto anduvimos por los túneles donde ese hombre vivía, donde tenía, hermanos, donde guardaba los vinos. Tenía 10 mujeres, tenía 10 mujeres ese hombre en diferentes niveles, donde guardaba los vinos. Tenía su propio teatro con la vista para la ciudad. Hermano, unas cosas que cuando uno camina por ahí uno dice, qué terrible. En términos humanos uno llega a pensar y decir, claramente, en términos humanos este hombre podía sentirse tan seguro, porque en el túnel por dentro del cerro tiene ramificaciones para diferentes lados, que si el enemigo invadía o entraba por allí, no sabía por qué rama le podía llegar el guardián del rey. Solo para decirle brevemente cómo el poder enferma. Vuelvo a decirle, ¿dije 12 mujeres o 10? Bueno, en realidad 10 mujeres y 12 hijos, y de 10 mujeres con poquito que le fallaran, mandó a asesinar 2 de las mujeres. Se cuenta toda la historia, hermano, cómo está eso ahí, y uno dice, embriagados del poder. Pero esa es la posición, a eso lleva la posición. En este caso lo que quiero que veamos es a un Moisés que está renunciando y poniendo de lado la posición, los deleites, los goces de la posición, los está dejando como nada, los está dejando como sin valor, y lo está dejando por allá. Mientras que otros, como Herodes el Grande, lo que estoy diciendo, embriagados de poder, su palabra era vida. Sus deseos eran órdenes. En lo alto, fortaleza. El enemigo llegaba y quedaba en desventaja porque estaba abajo. Una cosa que uno dice, qué enfermedad del hombre. Y lo hacen ver a uno una breve película, 6 minutos al final, donde se muestra cómo el hombre murió y todo. Y al final dice unas palabras que me marcaron, unas palabras donde dice que el hombre busca la grandeza y todo eso, y busca ser grande, pero dice, esto me marcó, pero dice, pero el paso del tiempo acaba con todas las grandezas de los hombres, y todo es reducido a ruinas nada más. Vuelvo a retomar, Moisés está poniendo de lado la posición que le podía dar honor, riqueza, autoridad, título, influencia, rango, reconocimiento. Lo está dejando de lado. Y Moisés dice, no me importa. Moisés está diciendo, hay algo más mejor. Todo Moisés lo está haciendo por la fe que ha abrazado.
quisiera seguir diciéndole, si alguno de vosotros en un momento dado escala a una posición alta, que no lo haga para hacer por fama o para buscar su propio poder que sea para bien. ¿Verdad, hermanos, que la posición enferma a cualquiera? Cerremos este punto. La posición enferma a cualquiera. Uno se vuelve intolerante. Por eso, si Dios me permite, en estos días más hablaremos de algunas virtudes, unas cualidades en Moisés que son dignas de admirar. ¿Por qué teniendo esta posición tan grande el hombre ahora lo pone de lado? Entonces termino diciendo, entonces Moisés se enfrenta a estas tentaciones y le dice a la mujer que lo ha adoptado como hijo, la hija del faraón, le dice, no quiero seguir en el palacio. No quiero fama, no quiero riqueza, no quiero influencia, no quiero posición, no quiero autoridad, no quiero esto. Hermanos, simplemente increíble Moisés, increíble. Otra vez, usted y yo lo miramos así, pero yo le aseguro que nosotros, con solo que nos sacáramos la lotería y tuviésemos unos 5 millones de dólares, unos 10 millones de dólares, peligroso y nos enferma. Con 10 milloncitos de dólares ya nos enferma, lo enferma a cualquiera. Podía haber sido fiel con su pareja, pero cuando tiene 10 millones es muy probable que deje de ser fiel con su pareja. La ruina le pueda venir. Miren lo que hace la oposición, todo eso hace la oposición. Pero bueno, Moisés puso de lado la posición. Número dos, que Moisés pone de lado al rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón. Número 2, cosa que sacrificó fue los placeres. Primero la posición y unido a esto los placeres. Tenía todo a sus pies Moisés. Las mujeres que quisiera en esa posición las iba a tener. Los vinos que él quisiera en esa posición los iba a tener. Los placeres intelectuales los podía tener. Los placeres sociales los podía tener. Los placeres que produce lo económico los podía tener Moisés. Miren, Moisés podía contratar artistas para que lo divirtieran, lo que hoy día sería tener su propio circo en la casa. Cuando usted se siente estresado o siente algo o le sobra el tiempo, prepárenme un circo, traigan al payaso del palacio. Y aquel empieza a hacer reír al rey. ¿Sabe que los reyes tenían todo eso? Mujeres, vino, payasos, igual que Salomón. Lo hemos predicado en otras ocasiones. Entonces Moisés tiene la oportunidad de todos estos placeres. Contratar artistas, contratar a la gente más sabia de todo el reino. A los escultores que eran especiales para trabajar en piedra. Los escultores, a los pintores. Todo esto a su servicio. Moisés, teniendo la posición, también podía disfrutar de estos placeres que le daba el trono de Egipto. Pero Moisés, cuando renuncia y dice, no voy a ser más el hijo de esta mujer, Moisés está poniendo de lado no solo la posición, sino que Moisés está poniendo de lado también todos los placeres. Porque Moisés sabía que todos los placeres que hay en el mundo son temporales. Lo sabía Moisés. Por eso Moisés, digno de admirar realmente, todos los placeres que hay, que han habido y que hay y seguirán habiendo, son y siguen siendo temporales. Y Moisés lo pudo discernir, Moisés lo pudo mirar, pudo detectar y decir, no vale la pena que por yo tener esta posición y por yo disfrutar de todos estos placeres, yo me niegue a estar dentro de la voluntad de Dios, donde Dios me quiere. No, dijo Moisés. Y renunció a todo esto, cosa que cómo nos cuesta. Moisés sabía que todo lo que hay en el mundo, todo lo que ofrece el mundo son placeres temporales que pasan de un momento a otro.
un momento de embriaguez y todo es alegría, todo es canto, todo es grito, ajú, aquí, allá, gritos, y se siente el más fuerte, el más grande, el más poderoso, el más sabio, el más inteligente, y canta de la nada, grita de la nada, y todo es alegría y celebración. Pero cuando ha pasado el efecto de la cerveza, cuando ha pasado el efecto del vino, unas pocas horas después empieza aquella alegría se fue, y lo que le viene ahora es un malestar físico. Y no solo malestar físico, aquel ánimo que había se desapareció, y ahora es como que horrible, tristeza. ¿Qué hice? ¿Qué desastres hice? ¿Qué locuras hablé? ¿Qué se me pasó la mano en esto? Y eso es a las horas, desvelado, maltratado, con el hígado dañado y tantas cosas. El estómago siente que se le va a salir. Hermanos, todas esas son cosas. Se da cuenta que placeres temporales. Si va a acostarse con la mujer del amigo, igual un rato nada más, un rato, y después una acusación de la conciencia horrible le quita la paz. ¿Por qué hice esto? Soy el más miserable, soy la más miserable. ¿Por qué esta vida? ¿Y por qué no salgo de esto? ¿Cómo es posible que yo aquí, que yo allá? Una miseria, y le quita el gozo, le quita la paz, y ahí está. Moisés pudo mirar todo esto y pudo decir: Moisés, todo eso, dijo Moisés, no importa, lo pongo de lado. Entonces Moisés ya lleva dos cosas. Moisés ya lleva posición por un lado, pero aparte de posición, Moisés lleva también los placeres por el otro lado. Y aparte de los placeres, viene una tercera cosa que Moisés sacrificó. Y esto fue rechazo a las riquezas que Egipto le brindaba. Por eso dice que menospreció los tesoros de Egipto. Rechazó las riquezas que Egipto le brindaba. Estos tesoros nos hablan, hermanos, de una fortuna total, incalculable, que Moisés podía haber heredado en el trono. Pero Moisés pone de lado la posesión, pone de lado los placeres y pone de lado los tesoros de Egipto. Miren, hermanos, otra vez perdónenme si hablo bastante, pues será porque vengo emocionado y tantas cosas. Pero fíjense que en este viaje a uno me marcó tanto, porque fui una semana a Israel y otra semana a Egipto. Ya no aguantaba. Todos los días de salir en bus en la mañana. Es como una excursión todos los días. Ir a un lugar, conocer, aprender, y ir a otro y aprender y otro. Con un guía que le va explicando todo en detalle a uno, hermano. Unos buses especiales. Y después del día al hotel, con aquel aprendizaje. Pero ya no aguantaba. Una semana en Israel y otra semana en Egipto. Lo que quiero decirle es que yo quería ir a Egipto, porque en Egipto es donde está el monte Sinaí, donde Dios le dio las tablas a Moisés. Y fuimos ahí. Pero relacionado a este pasaje, rechazó las riquezas que Egipto le brindaba, los tesoros de Egipto. Moisés los menospreció y los puso de lado. ¿Sabe, hermanos? Los faraones que hubieron 1800 años antes de Jesucristo. Allí están las inscripciones y ahí está todo el historial. Las pirámides que hemos visto muchas veces en Discovery y todo eso. Pensar, hermano, que todo eso, cuando usted está al pie de esas pirámides tan grandes, inmensamente, que la mente no da para... las piedras que están en el fundamento de 22 toneladas. ¿Sabe cuánto es cada piedra? 22 por 2, 44,000 libras. Cada roca de granito. Es el fundamento. Y no las han cortado, es grandísima. En otras palabras, 44,000 libras esas rocas. ¿Cómo las llevaron ahí? Usted sabe el historial, que no hay explicación para todo eso. Pero lo que quiero decir, tan alto. Se dice que tardaron 30 años para la construcción de eso, y fueron 100,000 personas, obreros que se ocuparon, y murieron en el trayecto 20,000 obreros para construir la pirámide. Pero lo que me llama la atención, que eso, ¿cuál es la razón de esa pirámide? Simplemente la tumba del faraón. Ser la tumba de un faraón.
la tumba del papá, la tumba del hijo, la tumba del nieto y todas las dinastías que hubieron, la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí va, 9 pirámides para la familia de los faraones. Y usted dice, ¿qué? En otras palabras, el caprichito de un hombre tan mortal para construir eso tan inmenso, para enterrarlo en el centro y ponerlo con todos sus tesoros. Miren, inexplicable. Uno puede ver de verdad la enfermedad del humano. Qué terrible. Uno dice, ¿y cómo trabajaron en eso? ¿Cómo? Y sabe, no tiene concreto, es a pura presión, roca sobre roca, formado roca sobre roca, incomprensible. Pero lo que llama la atención, para enterrar a un simple mortal, para enterrar a un faraón, Tutankamón, ahí enterrado. Para eso el trabajar 30 años, 100,000 obreros y 20,000 murieron. ¿Se da cuenta usted cómo era el poderío de esos hombres? Pero a lo que me debo de llevar aquí es, pero Moisés está viendo todo esto y dice, ¿qué dice Moisés? Menospreció, dice la palabra. Menospreció los tesoros de Egipto, menospreció los placeres, menospreció la posición, lo puso de lado, escogiendo antes. Y ya vamos a entrar, pero lo que llama la atención aquí es que rechazó las riquezas, los tesoros de Egipto. Hombre, aquí podríamos nosotros mencionar o considerar el poder que tiene el dinero, el poder que tiene la posición. Podríamos mencionar todo esto. Todo lo que los hombres hacen y hacemos por el dinero. Pero Moisés lo está poniendo de lado aquí. Y dice Moisés, no importa. Yo he entendido que todo esto, dice Moisés, es temporal, es pasajero. Y Moisés hay algo tan fuerte que dice, hay algo, y es que no es aquí donde Dios me quiere. Moisés llega a entender y a decir, esta no es la voluntad de Dios para mí. Por lo tanto, por bueno que parezca, por hermoso que parezca, por atractivo que parezca, esto no es la voluntad de Dios para mí, dice Moisés. Y vuelvo a decir, Moisés no está viejito, tiene 40 años cuando esto está ocurriendo. 40 años, la flor de la vida. Ya mencioné 3 cosas que Moisés sacrificó. ¿Cuáles fueron? La posición, el placer, los placeres. Y por último, las riquezas de Egipto. Lo poco que le he mencionado baste para que usted y yo hagámonos una idea de cómo eran los faraones y todo lo que invertían. Toda su palabra era vida, era todo. Construir eso que ya le mencioné tan grande, tan inmenso para enterrar a un cuerpecito tan. Y saben, hermanos, que cuando vinieron las guerras y los demás, allá están las momias. Las fuimos a ver de 1800 años antes de Cristo. Hoy ya lleva 3,800 años y fuimos a ver las momias. Hermano Henry es testigo de esto, como anduvimos viendo las momias de Tutankamón, el rey, el faraón. Y fuimos a ver la momia donde está, con los brazos así, mire. Al que habían enterrado en esa gran pirámide, ahora lo tienen en el museo allá. Y uno va y lee todo lo que, y disecado, el gran faraón. Sinceramente, hermanos, eso habla, uno se queda asombrado y uno dice, qué enfermedad la del hombre. Ciertamente el hombre se siente un Dios. Ese tuvo 200 mujeres. Perdón, 60 mujeres y 200 hijos. 60 mujeres y 200 hijos. Y ahí está toda la historia, hermanos. Son cosas que ni siquiera no es algo de la Biblia, sino que es algo que está comprobado hoy día. Es algo por aparte. Entonces, a lo que vemos baste lo que acabo de mencionar para darnos la idea de todo lo que Moisés está renunciando. Moisés está poniendo esto de lado y hermanos, ciertamente nosotros lo miramos como más sencillo, pero la verdad es que cuando Moisés tuvo que hacer esto, era algo digno de admirar. Y hoy día debe ser algo digno de admirar lo que Moisés hizo. Realmente no es nada sencillo. Entonces, 3 cosas que sacrificó, pero ahora voy a mencionar 3 cosas que Moisés escogió. 3 cosas que escogió Moisés. 3 cosas que escogió. Vamos a mirar el verso 25. Primera cosa que escogió Moisés, dice el verso 25, escogiendo antes
ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Como dice, escogiendo antes ser maltratado. Es decir, Moisés escoge, renuncia a aquello, pero ahora escoge el sufrimiento. Abandona la comodidad y decide Moisés escoger y dice: siento compasión por un pueblo que está sufriendo. Son los israelitas. Tengo compasión por ese pueblo. Me identifico con ellos. Mi madre me enseñó que yo vengo de ese pueblo. Y Moisés dice: pongo de lado aquí todo en el palacio y me identifico con ese pueblo. Y sabe, identificarse con el pueblo de Israel en ese momento, en ese tiempo, era, hermanos, decidirse a sufrir persecución. Porque en esos momentos el pueblo de Israel está siendo maltratado y perseguido y esclavizado, y usted lo sabe perfectamente. Y que Moisés haya decidido: me voy a identificar con ese pueblo. Lo que Moisés está diciendo es: decido sufrir con ese pueblo, ser maltratado, ser perseguido, ser esclavizado, no importa, pero ese pueblo es el pueblo de Dios. Miren a Moisés realmente lo que está haciendo. Realmente por eso la fe de Moisés, sorprendente. Moisés poniendo de lado todo esto y dice: escojo sufrir con este pueblo. No importa el odio, no importa la burla, no importa el oprobio, no importa nada de todo esto, pero yo me identifico con ese pueblo. Imaginen ustedes rechazar todo lo que ya mencioné para ahora escoger sufrir con este pueblo. Ciertamente alguien podía decir: estás loco, Moisés, estás loco. Pero Moisés, como dice el pasaje aquí, escogiendo antes ser maltratado. ¿Quién escoge ser maltratado? ¿Quién escoge sufrir? ¿Quién escoge ser maltratado? Nadie lo escoge. Nos aterroriza pensar que vamos a sufrir, pero Moisés está diciendo: yo escojo sufrir con ese pueblo y poner de lado todo esto. Puedo tener muchísimas mujeres allá, no importa, voy a sufrir. ¿Quién hace eso? No está fácil. Cualquiera puede tildar de loco a Moisés al pensar de esta forma. Entonces Moisés escoge sufrir con el pueblo, ser maltratado con él. Y una segunda cosa que escoge Moisés, no solo sacrificó, sino que ahora la está escogiendo. Una segunda cosa que escoge Moisés es la compañía de un pueblo odiado y despreciado. Abandonó a la alta sociedad. Moisés, estando en el trono de Egipto, su relación era con la gente como decimos hoy día, de la high. Su relación era con gente de la alta sociedad. La relación de Moisés era con gente rica, con gente de dinero, reuniones con millonarios para irse. Ahora escoge para irse a sufrir con un pueblo, podríamos decir casi por diosero en aquel momento, el pueblo de Israel. Pero Moisés dice: no importa, lo escojo. Voy con los afligidos, voy con los esclavos, voy con los maltratados, con ellos me identifico, voy con los despreciados. Simplemente, hermano, uno mira a un Moisés asombroso lo que está haciendo. Asombroso lo que está haciendo. Voy a concluir. La verdad es que nosotros leemos la palabra y nos cuesta, a todos nosotros nos cuesta, siendo yo el primero, mirar la realidad de estos hombres, hermanos. Lo que vivieron estos hombres fue algo tan fuerte que no en vano, es que no por algo sencillo quedaron registrados con este historial de la Biblia. Dios los honra al haberlos dejado como ejemplos, como héroes de la fe, y dejarlos ahí. Y están allí para que nosotros miremos lo que hicieron e imitemos sus pasos. Hombres que dejaron huella. Cuando miramos a este Moisés escogiendo estas cosas, no solo sacrificando, sino escogiendo, poniendo de lado todo lo material. Esto trae a memoria lo siguiente. Quizás alguno de todos los que está aquí ha escuchado lo siguiente. Todos sabemos de la Madre Teresa de Calcuta. Todos aquí sabemos la historia. Y dicen que una vez la Madre Teresa de Calcuta vino a Nueva York. Y estando en Nueva York le hicieron una entrevista.
Y el periodista o el entrevistante le dijo: Madre Teresa, ¿por qué no se queda aquí en Nueva York? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Por qué no se queda aquí en Nueva York? Aquí le asignamos a usted todo un edificio con aire acondicionado, con camas hermosas, con todo lo mejor. Madre Teresa, aquí en Nueva York también hay muchos enfermos que usted los puede ayudar y refugiar. ¿Por qué estar allá en la India? Agua contaminada, mucha pobreza y tantas cosas, le dijeron a la Madre Teresa. Una propuesta. Aquí hay muchos necesitados, Madre Teresa. Usted podría quedarse aquí. ¿Por qué escoger la India? Y Madre Teresa, todos sabemos Madre Teresa, ¿verdad, hermanos? Por si hubiese alguien que no sabe, voy a decir, fue aquella que ganó el premio Nobel de la Paz. La mujer que abrazaba a los leprosos, los que estaban desahuciados y rumbo a la muerte, los que ya no tenían remedio más nunca. Ella los abrazaba, los besaba y morían en los brazos de ella. Ella fue la que levantó lugares de refugio para traer a los desamparados, enfermos y abandonados por sus familiares, y los abrazaba, y los enfermos desahuciados sentían a Dios a través de Madre Teresa de Calcuta. Sabemos la historia esa. Pero cuando viene a Nueva York le hacen la propuesta y le dicen: ¿por qué no te quedas aquí? Mira, te damos un edificio hermoso con todas las comodidades. Y ella respondió: mire, señor, es que no es el medio ambiente. Es que no es el medio ambiente adecuado en el que podemos ser felices. Pongan atención, por favor. Miren lo que dijo: mire, señor, es que no es el medio ambiente adecuado en el que podemos ser felices. Dios escogió para mí la India y a Calcuta para vivir con mis leprosos. Y si yo me vengo a vivir aquí con todas las comodidades que el siglo XX me ofrece, pues podría vivir muy tranquila y confortable, pero fuera de la voluntad de Dios. Y no se trata de estar buscando un medio ambiente adecuado, sino si es la voluntad de Dios que vivas donde vives. ¿Qué le parece eso, hermanos? Una respuesta bárbara, diríamos. Ella dice: no hay problema, yo podría vivir tranquila aquí, pero el problema es que yo estaría viviendo tranquila y muy bien, pero yo estaría fuera de la voluntad de Dios. Y sabe, Madre Teresa volvió a su labor, a la India, a seguir con su llamado, con su ministerio. Y esto, hermanos, es exactamente lo que Moisés pudo detectar y decir: aquí en el palacio con Faraón tengo todo. Tengo posición, tengo placeres y tengo riqueza. Pero, dice Moisés, ¿de qué me sirve todo esto? Esta no es la voluntad de Dios, dice Moisés. Aquí, dice Moisés, en el palacio de Faraón no es la voluntad de Dios. Aquí puedo tenerlo todo materialmente, pero no es lo que Dios quiere para mí, dice Moisés. Y por eso Moisés escoge antes sacrificar todo aquello y escoge sufrir con el pueblo de Dios, pero con el gozo de que ahora estaba dentro de la voluntad de Dios. Hermanos, no hay nada más glorioso que uno saber que se encuentra dentro de la voluntad de Dios. Y como dijo alguien, cuando sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios, somos imparables,
se nos puede levantar el mundo, se nos puede venir lo que quiera, pero cuando estamos dentro, cuando sabemos, tenemos convicción que estamos dentro de la voluntad de Dios, nos volvemos imparables. Lo más importante en la vida del hombre, lo más importante en la vida suya y en la vida mía hoy, es saber si estamos dentro de la voluntad de Dios, si estamos haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos y decimos así: mire, solo los evangélicos se van a salvar. Yo le pregunto, ¿quién le ha dicho eso? Vamos a ver, ¿dice eso la Biblia? No. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y dice, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, no van a ir al cielo solo los evangélicos, sino van a ir los que hacen la voluntad del Padre Celestial. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre Celestial? Usted y yo tenemos respuesta. Moisés sabía cuál era la voluntad de Dios para él. Moisés sabía a dónde Dios lo quería. Moisés sabía que aunque tuviera todo por este lado, no era la voluntad de Dios. Y él supo discernir y decir: ahí es mi ruina, ahí es mi fracaso, ahí voy a terminar mal. Y aunque me suene lo contrario, aunque mis sentidos me digan que esto es lo opuesto, yo voy a escoger. Por eso la Biblia y Jesús vino a decir más tarde: ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición, pero angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva hacia la vida eterna. Ancho y espacioso es el camino que va para la perdición, y muchos son los que van por ella. Y hoy día cualquiera nos dice a nosotros, nos tiene por anticuados, por ridículos, por atrasados, por estar equivocados, por estar fanáticos, nos llaman. Hermanos, pero lo cierto es que nosotros estamos igual que Moisés y hemos abrazado igual que Moisés. Hemos visto más allá de lo que mira el mundo. Igual que Moisés hemos puesto nuestra mirada en el galardón que está puesto en el más allá, hermanos. Por eso que perseverar en esta fe es lo mejor que podemos hacer. Quisiera pedirle que estemos de pie y cerremos este espacio. Moisés hizo todo esto por una sola razón. Moisés hizo todo esto, y la respuesta es por la fe. Uno podría continuar mencionar diciendo cuál fue la motivación que le impulsó a Moisés. ¿Cuál fue esa motivación que impulsó a Moisés a tomar estas decisiones? Estas tres decisiones, y a tomar estas tres, o escoger estas tres cosas. Respuesta, solamente hay una respuesta: que había puesto la fe. Que había puesto la fe en las promesas de Dios. ¿Cuáles eran las promesas de Dios? Podríamos mencionar las promesas de Dios para aquel momento. Moisés era: Dios le hizo una promesa a Abraham. Este pueblo que está esclavo tiene una promesa. Este pueblo que está esclavo, Dios le dio promesa y la va a cumplir. Así que yo, aunque se vea que estoy yendo por el camino equivocado, yo me voy a unir a este pueblo, porque ese es el pueblo de Dios, y yo me voy a identificar con ese pueblo. Y Moisés, hermano, por eso hoy está como uno de los héroes de la fe, porque lo que admiramos de Moisés es la fe, hermanos, que pudo tener y abrazar lo que aquel pueblo, aquella promesa tenía. Y ahí lo tenemos a Moisés años más tarde. Vamos a seguir predicando quizás en otra ocasión, pero ahí tenemos a Moisés. Vivo está Moisés, y lo sabemos. Apareció con Jesús en el monte de la transfiguración más tarde. Hermanos, un Moisés que nos deja un gran ejemplo para imitar. Esto estaba bien para decir: si Moisés pudo renunciar a todo aquello, ¿a qué tengo que renunciar yo? ¿A qué es aquello que se me llama a mí a renunciar? Si este hombre pudo renunciar a semejantes, a tan grandes privilegios humanamente, ¿a qué se me llama a renunciar a mí? Mire que a nosotros no nos dicen deja la casa, no nos piden lo que se le pidió a Moisés. Pero a nosotros se nos pide que nos identifiquemos con Cristo. A nosotros se nos pide que andemos en su voluntad. A nosotros se nos pide que nos identifiquemos con el Señor. Hermanos, usted y yo sabemos a lo que tenemos que renunciar. Ahí está, un Moisés que renunció a tantas cosas y escogió lo que humanamente se miraba como una locura. Lo mismo pueda pensar de nosotros cualquiera, pero
Hermanos, nosotros somos aquel pueblo que viene detrás de Moisés, detrás de Abraham, detrás de Jacob, detrás de los hombres del ayer, detrás de David, detrás de los hombres que hermanos, vivieron y se movieron en este mundo. Dice la Biblia, como viendo a lo invisible. No andaban por vista, sino por fe. Hermanos, oremos al Señor. Y si hay alguien que tiene algo a lo que renunciar en esta mañana, usted tiene la oportunidad de hacerlo a través de su oración. Hable con el Señor en esta hora. Señor, en esta mañana estamos llegando al final de tu palabra, la predicación de este día domingo, Señor. Señor, gracias por la palabra que nos envías ahora. Tenemos aquí, Señor, a un Moisés, Señor, Señor, renunció a tan grandes privilegios humanamente hablando, y que escogió el sufrimiento, escogió, Señor, el camino de la dificultad. Pero, Señor, porque había puesto los ojos en el más allá, en la promesa. Y esa promesa, Señor, la misma que nosotros nos has hecho hoy. Hoy día, Señor, nosotros, la iglesia, gozamos de una promesa, Señor, que esperamos que uno de estos días se cumpla. Señor, y aunque parezca que, Señor, estamos tras de algo que el mundo no lo puede entender y parecemos locos tal vez, pero, Señor, nosotros, igual que Moisés, nos identificamos, Señor, como un pueblo de fe, un pueblo que ha abrazado tus promesas y que espera que uno de estos días tú vendrás por tu pueblo y honrarás la fe de aquellos que han confiado en ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la iglesia, gracias por los que están aquí, gracias por el que oyó tu palabra, Señor. Nos damos cuenta, Señor, que así como aquellos hombres les fue, Señor, difícil, sacrificaron tantas cosas. Hoy día nosotros debemos de saber que también no será fácil, pero que es posible si tan solo confiamos en ti, Señor, y nos abandonamos en tu fe. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Edifícanos y fortalécenos con ella. Así te lo suplicamos en el todopoderoso nombre de Jesús. Conforta nuestras almas. Aliéntanos, Señor, y que un día podamos estar con Moisés, el pueblo que hereda las promesas. Ayúdanos a caminar con paciencia hasta que llegue aquel día, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Sentir tus brazos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Maestro, Gloria a Dios. sin dejar huella. Gracias, Señor, por Moisés. Gracias, Señor. Tócame. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios.